porque, bueno, bueno, retomamos nuestra clase de gases, que era lo que habíamos estado explicando en la clase anterior, que estaba relacionado con variables de estado. Ahora estamos hablando de esas variables de estado, en particular estamos hablando de la presión. Y decíamos que la presión, habíamos estudiado dos maneras de medir. Una era la presión atmosférica, que la medíamos con un instrumento que se llama barómetro, y que lo mostramos en el ejemplo con el tubo de Torricelli. No vamos a repetir eso, ya lo vimos. Y el otro era el manómetro. El manómetro era el instrumento que me permitía medir cuánto mayor era mi presión respecto de la presión atmosférica. Y en ese caso dijimos que en un tubo, por ejemplo, que está presurizado, como fuera acá, que yo tengo un gas presurizado adentro, si yo pongo un manómetro y mido la presión y leo, por ejemplo, 1,5 atmósferas, no quiere decir que esa sea la presión que tiene el aire adentro. El aire adentro tiene 1,5 atmósferas más la presión atmosférica en ese lugar, en este lugar donde yo estoy midiendo. En este caso, supongo que la presión atmosférica valga 1 atmósfera, entonces 1 más 1,5, la presión acá adentro del gas que está metido en este tubo vale 2,5 atmósferas. Es decir, a la presión manométrica le sumo la presión atmosférica para tener la presión absoluta del gas. Entonces ustedes van a trabajar siempre con la presión absoluta del gas. El manómetro es simplemente un instrumento de medición que me permite medir cuánto es mayor la presión en ese recipiente respecto de la atmósfera. Ahora bien, yo les decía que también podía suceder que la presión dentro de este recinto, y eso sí es lo que vamos a razonar, sea menor que la presión atmosférica. En ese caso, en este recinto, ¿qué tengo? Si tengo presión menor que la presión atmosférica. ¿Qué es lo que hice yo en este recinto en realidad? Es lo que se conoce como ¿qué? Como vacío. Vacío. Exactamente, yo he hecho vacío. Yo he retirado aire, lo he sacado, lo he vuelto a tapar a esto y digo, bueno, ¿y ahora cuánto vale la presión acá? Y bueno, seguramente va a medir menos que la presión atmosférica. Y lo vamos a medir también con un manómetro que también se denominan vacuómetros, porque miden presiones menores que la presión atmosférica, pero siempre vas a medir respecto de la presión atmosférica. Entonces, si yo te digo que tengo una presión de vacío de una atmósfera, tengo que pensarlo bien de qué me están hablando. Es respecto a la presión atmosférica, tengo una atmósfera menos. ¿Se entendió? La presión absoluta mínima que puede tener el gas, ¿cuánto sería? La mínima mínima, ¿cuánto sería? ¿Qué presión? ¿Cuánto podría valer? La de la atmósfera. No, la presión atmosférica es un valor, vale 1,760 milímetros, es un valor. Yo te digo, ¿cuál sería el mínimo valor que vos podrías tener de un Cero. gas? Cero. Cero, exacto, Vacío. cero. El vacío absoluto sería si el gas dentro de esto, yo extraigo y saco gas hasta que la presión acá adentro vale cero. Menos de cero no hay. Es decir, que la presión, no existe presión negativa. Ese es un concepto físico que usted lo tiene que tener claro y más los ingenieros mecánicos. No existe presión negativa. Cuando se habla erróneamente de presión negativa en la jerga, dice, no, pero eso tiene presión negativa. ¿Se está refiriendo a qué cosa? A una presión de vacío Menor que la menor. atmosférica. Exactamente, pero no existe la presión negativa. La presión negativa es un concepto físico que no existe, es erróneo. Entonces ustedes como ingenieros no pueden decir presión negativa. ¿Ah? Ustedes ya saben que es una presión de vacío, ¿sí? Que quiere decir que es menor que la presión atmosférica. Bueno, eso con respecto a la presión. Y yo les estaba diciendo que en esta clase vamos a hablar y vamos a ir al revés, en vez de ir desarrollando todas las leyes que funcionan para los gases, vamos a tratar de juntarlas a todas en una sola ecuación para que tenga. Recuerdan que les había dicho que las leyes físicas son aquellas que me relacionan hechos que se comprueban y lo traduzco de manera de una ecuación matemática. Eso les expliqué yo en otras oportunidades. Les dije, por ejemplo, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, igual fuerza igual a masa por aceleración, me permitía a mí decir siempre que la aceleración era igual a la fuerza dividido en la masa. Y esto se cumple siempre.
Siempre la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre el cuerpo e inversamente proporcional a la masa. Bueno, este tipo de leyes, la segunda ley de Newton, yo la traduje en una ecuación que me permite a mí resolver todos los problemas que yo quiera resolver. En gases vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay un montón de leyes parciales que yo las voy a encerrar dentro de una sola ley grande, que va a ser la ecuación general de los gases, donde yo voy a relacionar las variables. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a intentar resolver algún problema. Vamos a compartir entonces la presentación, a ver cómo vamos. Bueno, nosotros hemos visto todo esto y ahora quiero que hablemos de las leyes de los gases, ¿sí? Bien, como les decía, las leyes de los gases son varias y siempre lo que estamos haciendo es relacionando variables, las variables de estado. Recuerden que las variables de estado, las leyes de los gases van a relacionar las variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? Ya lo dijimos, la temperatura, la presión, el volumen, ¿sí? Todo esto sí, solo si está definido para una cierta cantidad de materia, ¿sí? O sea, una cierta cantidad de gas, que en este caso la cantidad de materia la vamos a medir como número de moles, una cierta cantidad de moles de gas que están en un recipiente. Si yo tengo un gas acá, tengo N moles, ¿sí? Esos N moles, lo que yo estoy diciendo, mirá, el recipiente, el volumen que tiene este recipiente, la temperatura que tiene el gas, que yo la leo en un termómetro, y la presión, que la voy a leer en un manómetro y le voy a sumar la presión atmosférica, esas tres variables, P, T y B, están relacionadas. No pueden funcionar independientemente. Es decir, si yo modifico la presión, voy a modificar la temperatura o el volumen, o si modifico el volumen, voy a modificar la presión y la temperatura. O sea, hay una relación entre esas tres variables, P, B y T. Esas son las denominadas variables de estado. Bueno, las leyes de los gases ideales lo que hacen es van buscando relaciones entre la presión y el volumen, entre la presión y la temperatura, entre el volumen y la temperatura. Entonces yo voy, obviamente si es presión con volumen es esto. Entonces yo voy analizando de dos en dos las variables. Ahora, claramente, si yo analizo dos variables, la tercera variable la voy a tener que mantener constante. Si yo analizo cómo varía la presión con la temperatura, voy a tener que mantener el volumen constante. Y si yo analizo cómo varía el volumen con la temperatura, voy a tener que mantener la presión constante. Es decir, las tres leyes, estas leyes, que ya vamos a ver cómo funcionan, que me están relacionando las variables de dos en dos, como siempre hay tres variables, alguna de las otras tiene que permanecer constante, si no, no lo puedo realizar al análisis. ¿Se entendió esto? Entonces, ahora vamos a ver la ley de Avogadro. La ley de Avogadro, esa es más o menos la conocemos, porque el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, al número de moles, a presión y temperatura constante. Es decir, si yo mantengo la presión y la temperatura constante, me dice que el volumen va a depender del número de moles. Y eso es lógico. Si yo tengo un recipiente que tiene la presión constante y la temperatura constante, acá tengo un cierto número de moles. Te dice, si la presión y la temperatura no cambian, entonces si yo acá, me estás diciendo según lo que yo leo acá, si estoy a presión constante y le meto más materia, y bueno, seguramente voy a tener que agrandar el volumen, porque si no, esto va a aumentar la presión si le meto nuevos moles a ese tanquecito. Lo voy a tener que expandir, voy a tener que ponerlo en un tanque más grande. Entonces te dice que el volumen que vos vas obteniendo cada vez va a ser mayor a medida que el número de moles vaya aumentando. Pero obviamente entonces el volumen va a tener que ir aumentando en ese recipiente. Tiene que ser un recipiente de volumen variable. Entonces será una cosa así, tipo pistón, que se puede desplazar. Y entonces yo acá tengo un número de moles n. Tengo una cierta temperatura en todo el gas, que la puedo medir.
y tengo un manómetro que me mide la presión. Te digo, si vos me mantenés la presión constante y este volumen aumenta o aumenta y sigue aumentando, se va para arriba el pistón, bueno, entonces necesariamente es porque aumentó el número de moles. O sea, hay una relación directa, proporcionalidad directa entre el número de moles y el volumen, ¿sí? Por eso se escribe así, que el volumen es igual a una constante, esa K es de constante, por el número de moles. A medida que aumenta el número de moles, va aumentando el volumen, ¿sí? Es lo que estoy viendo acá en ese esquema. Bien, en condiciones normales de presión y temperatura, esto ya lo sabíamos. ¿Cuánto ocupaba el 1 mol? ¿Se acuerdan cuánto ocupaba un mol? 22,414 litros, ¿sí? Un mol. ¿En qué condiciones? En condiciones normales, o sea, la presión igual a 1 atmósfera y la temperatura igual a 273 Kelvin, o sea, 0 grados centígrados, ¿sí? A 0 grados centígrados. Entonces, en condiciones normales de presión y temperatura, que son estas, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Bueno, eso es de la ley de Avogadro, ¿sí? Por supuesto que eso no quiere decir que un mol, si yo tengo un mol de oxígeno, un mol de nitrógeno, un mol de dióxido de carbono, un mol de, qué sé yo, cloro, un mol de cualquier gas, el que se les ocurra, óxido de nitrógeno. Entonces, cualquiera de estos gases, ¿sí? Cualquiera de estos gases, un mol ocupa 22,414 litros, ¿sí? Obviamente, habrá que ver que un mol, la cantidad de lo que pesan no va a ser lo mismo, porque habrá alguno que es más pesado que otro. Y lo que yo estoy comparando es que todos tienen un mol adentro. Y un mol son 22,4 litros, y además era 6,023 por 10 a la 23 moléculas. O sea, todos tienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas, solo que algunas moléculas son más pesadas que otras, entonces por eso un mol de esto no pesa lo mismo que esto, no pesa lo mismo que esto, y así sucesivamente. Pero lo que sí tengo claro es que un mol ocupa 22,4 litros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a desarrollar las leyes de los gases ideales. ¿Qué dicen las leyes de los gases ideales? ¿Qué dicen? Bueno, las leyes de los gases ideales dicen, mira, vamos a encontrar una ecuación, yo quiero encontrar una ecuación donde pueda relacionar el volumen, por lo menos el volumen, con la presión y la temperatura, y obviamente en función del número de moles, que es lo que me decía la ley de Avogadro. Cuanto más moles, más volumen, a P y T constante. Entonces, el número de moles viene a ser la otra variable que yo no había mencionado porque no se la considera como variable de estado, porque eso depende de lo que yo ponga, el estado no. Pero bueno, va a ser la otra variable que viene a tallar entre todas las que yo quiero relacionar. O sea, quiero obtener una ley que exprese la relación entre esas variables. ¿Cuáles son mis variables entonces? Son P, B, T y el número de moles. Así como yo te decía, la ley de Newton era F igual a masa por aceleración, vos obtuviste la segunda ley de Newton que decía, ves, expresa una relación entre las variables. ¿Qué variables? F, M y A. Bueno, yo ahora quiero una ley que no es otra cosa que una ecuación que reproduzca el comportamiento entre P, B, T y el número de moles. Si yo quiero buscar la ley que me representa cómo se relacionan estas variables, la tengo en la segunda ley de Newton. Bueno, ahora necesito saber cómo va a ser esa ecuación que me relaciona las variables de estado. Eh, para ello, siempre vamos a trabajar con número de moles constante, me conviene reducir variables, y veo qué pasa B con P, B con T, T con P, siempre manteniendo la tercera variable constante, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a llegar a esta maravillosa ecuación, que es la ley general de los gases. ¿Cuál es la ley general de los gases? Dice, la presión
por el volumen es igual al número de moles por una constante por la temperatura. Fíjense qué fácil que es la ecuación. P por B igual a nRT. ¿Qué dice esta ecuación? Con esta ecuación ustedes van a poder resolver todos los problemas de gases para determinar una variable en función de otra, ¿sí? Porque están todas las variables representadas. Ahora, si a vos te piden el volumen, bueno, vas a decir, el volumen va a ser igual al número de moles por la constante R, que es la constante universal de los gases, que vale 0,082 atmósferas por litros sobre mol Kelvin, ¿sí? La temperatura siempre es absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que está en grados Kelvin. Si vos llegás a poner en la ecuación de estado grados centígrados, entonces estás cometiendo un error conceptual. Finalmente, el volumen que tenés acá, como yo te decía, si vos querés calcular el volumen, te va a quedar de esta forma. Si querés calcular la presión, te va a quedar de esta forma. Si querés calcular la temperatura, te va a quedar P por B sobre NR. O sea, todo va a depender de lo que vos quieras despejar, pero siempre vas a poder obtener una de las variables en función de las otras dos. ¿Se entendió, chicos, esto? La ecuación de estado. Sí, profe, yo le quería consultar, ¿qué significaba R? ¿Qué simbolizaba? R es la constante, ya te la escribo bien, y la vas a tener. Esta clase, chicos, ya la tienen subida, o sea que ustedes tienen las diapositivas. R es la constante universal de los gases. Entonces, R vale 0,082 atmósferas sobre mol. Atmósfera, litro, Así es. sobre Kelvin Esto mol. también tiene otras unidades, ¿no? Acá está la atmósfera litro, pero también la pueden tener en joules, en joules sobre mol Kelvin. O sea, hay un montón de otras unidades para R, también está en BTU, en las unidades inglesas. O sea, hay distintas alternativas. Quiere decir que si yo pongo la R con todas estas unidades, claramente, ¿cuánto tienen que valer las otras? Las otras. P por B igual a N por R por T. Si esto está en atmósferas, perdón, disculpe, si R está en las unidades atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, ¿en qué unidades tendrá que estar la presión en esta ecuación? ¿Mm? En atmósferas, exactamente. ¿El volumen en qué tendrá que estar expresado? En litros. ¿Y la temperatura siempre, siempre en qué? Absoluto. En Kelvin. Kelvin. ¿Ok? Sí, señor, en grados Kelvin. ¿Han entendido, chicos? Obviamente, acá me aparece el número de moles. Y ustedes ya saben calcular el número de moles, porque el número de moles era la masa de gas dividido en el peso molecular del gas que yo tenga allí. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, la ecuación de estado, en definitiva, te queda así. E por B igual a la masa sobre el peso molecular por R y por T. Pero fíjate que si vos dividís la masa en el volumen de un recipiente, ¿qué pasa que entran recién 50 minutos tarde? Lazarte, ¿qué le pasó que llegó tan tarde? Lazarte, clic, clic. Yo tengo un recipiente, ¿sí? Que tiene gas. Hagan de cuenta que esta es una garrafa o un tubo de oxígeno, lo que ustedes quieran. Ustedes tienen la presión, la pueden leer, tienen un manómetro que les pueden leer la temperatura, ¿sí? Y saben que ese recipiente tiene un cierto volumen, ¿sí? Bien. Esto sí está cerrado, por supuesto, no lo van a querer abrir. Si lo abren van a perder gas, ¿no es cierto? Entonces, todo ese gas que está metido ahí son N moles.
¿Se entiende eso, no es cierto? Hay n moles metidos acá. Pero esos n moles son los gramos de gas sobre el peso molecular de ese gas. Entonces lo que yo he reemplazado acá, he puesto el número de moles como la masa sobre el peso molecular. Cosa que ustedes ya sabían calcular. Pero fíjate que entonces, si yo pongo P igual a G sobre B por RT, y peso molecular acá me queda abajo, este término aquí es igual, chicos, masa sobre volumen. Aquí es igual ese término. Densidad. Exactamente, esa es la densidad del gas. O sea, los gramos que yo tengo metidos acá, que son ciertos gramos, los divido en el volumen y tengo que yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Que en este caso le estoy llamando G. No sé por qué le llamo G, porque no, habría que usar M acá, en vez de... Voy a cambiar la nomenclatura solo para que seamos más consistentes, ¿no? Masa, masa. No sé cómo llamamos masa, con M o con G. No me acuerdo cómo venimos llamando masa. Creo que M. No sé. Bien. ¿Se entiende? Entonces, te queda que la presión es igual a la densidad por R por T sobre el peso molecular, de donde la densidad de un gas vale la presión por el peso molecular dividido en RT. O sea, yo podría calcular la densidad del aire si conozco la presión a la cual está sometido, el peso molecular del aire lo conozco, el R lo conozco, y sé la temperatura a la que está. ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, esta va a ser la ecuación de cálculo que van a tener ustedes siempre. La de ecuación de estado de los gases ideales. P por B igual a nRT, donde R vale 0,02 atmósfera de litro sobre mol Kelvin u 8,31 joules sobre mol Kelvin o 1,987 calorías por mol Kelvin. Cualquiera de esas unidades, depende del problema, ustedes la van a tener que hacer, ¿sí? Fíjense que es fácil sacar el valor de R, porque yo sé que si tomo un mol en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Cuando vos hagas eso, te queda R igual, pasás N dividiendo P por B sobre T0, la presión en condiciones normales, el volumen molar, un mol, porque he dicho que N vale 1, y la temperatura del 0 Kelvin. Entonces, cuando hagas todo esto, te queda una atmósfera por 22,4 litros, que ocupa un mol, sobre 273 Kelvin. Cuando hagas ese cálculo vas a llegar al 0,082. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces ya hemos encontrado la ecuación de cálculo. Yo les he dicho que yo iba a empezar al revés. Iba a empezar calculando con esta ecuación, cuando en realidad yo le estoy dando la ley general de los gases ideales, en vez de darle las leyes parciales para que ustedes la armen, ¿sí? Entonces, ustedes les acabo de explicar de manera como bastante intuitiva, digamos, que hay una forma de llegar a una ecuación ya que me relaciona todas las variables. En realidad yo voy a obtener esa ley en función de otro montón de leyes. Me relacionan las variables de dos en dos. Yo acá las relacioné a todas juntas. Relacioné E, B, R, T y N, todo junto, ¿sí? Bueno, resulta que lo podemos hacer paso por paso y obtener leyes parciales, pero yo quiero que lo razonen de la siguiente manera y van a ver cómo van saliendo esas leyes parciales solitas, cómo van saliendo del razonamiento que hacemos ahora. Entonces, fíjense, yo tengo P por B igual a NRT, por todos lados tengo P por B igual a NRT. No, estoy borrando porque voy a necesitar el espacio. Entonces, yo tengo P por B igual a nRT. Vamos a hacer las siguientes suposiciones. Si yo mantengo el número de moles constante, no lo cambio, y mantengo la temperatura constante, ¿qué va a suceder con esa ecuación? Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, yo quiero realizar un proceso donde yo tengo mi gas, ¿sí?
tengo N moles, que son constantes, no los voy a modificar, pero yo voy a cambiar, te estoy diciendo, quiero mantener constante la temperatura, pero quiero saber entonces qué va a pasar con las variables P por B. Bueno, si N es constante y T es constante y la temperatura permanece constante, ¿qué conclusión llegan ustedes? ¿Que P por B cómo es? Constante. Constante, muy bien. ¿Qué quiere decir que P por B es constante? Quiere decir que para una determinada presión que yo lea acá, ¿sí? Una P1, tengo un B1. Pero cuando yo cambie la presión, es decir, cuando lo comprima esto, por ejemplo, vaya a una presión mayor, evidentemente voy a tener un volumen 2 más chico, y obviamente mi recinto, ¿cómo va a tener? Más o menos presión. Menos. Más, No, más. más presión. Claro, está comprimido. Entonces, la presión 2 aumentó, el volumen disminuyó. Si ahora hago al revés, si la presión es menor, entonces se va a dilatar esto, y la presión 3, por ejemplo acá, podría ser menor, y el volumen 2, el volumen 3 es mayor. Entonces, fíjense que si aumenta la presión, baja el volumen. Si baja la presión, como en este caso, aumenta el volumen. Es decir, te queda que este producto siempre es constante, porque si uno aumenta, el otro disminuye, de manera que el producto me dé siempre el mismo número. ¿Se entiende? Lo que también se puede interpretar como que P es igual a una constante sobre el volumen. O sea, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir que es inversamente proporcional? Que cuando yo aumente el volumen, va a disminuir la presión. Cuando disminuye el volumen, va a aumentar la presión. Cuando uno aumenta, el otro baja. Si este aumenta, este baja. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo han entendido? Sí. Bien, entonces hemos llegado ya de la ecuación general, esa que yo tenía P por B igual a RT, he llegado a la primera ecuación, P por B igual a constante, que es el comportamiento si la temperatura es igual a constante, ¿sí? Obviamente siempre manteniendo el mismo número de moles. Si yo lo quiero representar en un esquema, eso va a ser P y B. Esta ecuación, chicos, P por B igual a constante, es como si fuera la ecuación IX, donde I por X, esta es la función, I por X igual a constante. Esa función es una hipérbola equilátera, ¿sí? Para una cierta temperatura T1. Cuando cambio la temperatura me va a dar otra hipérbola, y para otra temperatura me va a dar otra hipérbola, es decir, que eso depende de la temperatura, ¿sí? Porque la constante depende de la temperatura, y entonces se va abriendo la hipérbola a medida que la temperatura sea mayor. Pero vos sabés entonces que cada vez que aumenta el volumen, la presión siempre va a ser cada vez menor, ¿sí? Cuando yo me corro hacia allá con el volumen, la presión cada vez va a ir cayendo. ¿Se entendió, chicos? Esto va a estar definido en la ley de Boyle y Mariotte. Ley de Boyle y Mariotte. Se llama esta, P por B igual a constante. Que yo se las deduje de la ecuación de estado, ¿sí? Por decir que la temperatura era constante. ¿Han entendido, chicos? ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Entonces veamos otra opción, plan B. A ver, acá ya hemos visto la densidad. La densidad de la presión. Fíjense la cantidad de ecuaciones que les voy dando, ¿no? Después vamos a hacer un resumen de las ecuaciones para que les queden claras todas las cosas que estamos hablando acá. Yo les doy la densidad, les doy la ecuación de estado. Ya lo voy a hacer en la primera diapositiva para que vayamos haciendo un machete de ecuaciones en los gases. ¿Sí? A ver, veamos. A ver, otra más tengo. La ley de los gases. Bueno, entonces empecemos. La primera de todas que yo les di es la ley de los gases, que en realidad es la última, pero yo he empezado de atrás para adelante, para que ya tengan el concepto global
y después vamos viendo las particularidades. Bueno, a ver, terminemos esto. Entonces, yo les he dicho, vamos a ir descubriendo las leyes. La más general de todas es la ley general de los gases. Ley general de los gases ideales. Y esa era P por B igual a nRT. Esa no olvidarla nunca. 2. Les he dicho la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte presupone que la temperatura es constante, entonces me queda P por B igual a constante, entonces te queda P por B igual a constante, o sea que P1 por el volumen 1 debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Si uno aumenta, el otro disminuye, pero siempre el producto da igual. Tercero, vamos a ver las leyes de Charles Gay-Lussac. Este tipo me juega con otras dos variables. La ley de Boyle-Mariotte era relaciona P y B con T constante. Las Charles Gay-Lussac hay dos. Relaciona B con T si la presión es constante y relaciona P con T si el volumen es constante. Y esto también es intuitivo. Fíjense, ¿qué pasa entre el volumen y la temperatura si la presión es constante? ¿Qué podría esperar yo? Entre el volumen y la temperatura, ¿qué creen que va a suceder? El volumen con la temperatura. Si yo lo caliento al gas y mantengo la presión constante, ¿qué va a suceder con el volumen? Se va a perder el volumen. Crece. Pues No. supongamos que no lo perdés porque lo tenés tapado con el pistón, o sea que esto siempre se puede ir moviendo hacia arriba, ¿se entiende? No lo perdés al gas. ¿Qué va a suceder con el volumen a medida que yo aumente la temperatura? ¿Va a aumentar? Exactamente, va a aumentar en forma de una línea recta, ¿se entiende? A mayor temperatura, mayor volumen, ¿sí? ¿Lo ven? Y la otra ley dice qué pasa con la presión. Si mantengo el volumen constante, se da cuenta una garrafa de gas. Mantengo cerrado, o sea, el volumen está constante, no le permito que salga gas, nada. Acá tengo un manómetro. ¿Qué va a pasar a medida que yo aumente la temperatura? Que yo le meto más temperatura y más temperatura. ¿Ah? Sube la presión también. Exactamente, va a subir la presión. Entonces, esa es la otra ley de Charles Gay-Lussac, que dice, mira, la presión debe aumentar si la temperatura aumenta. ¿Se entendió? Linealmente. Si aumenta el doble, aumenta el doble. Si aumenta el triple, al triple. Y así son las leyes estas de la química que estábamos queriendo aprender. Entonces, vos todas las podés sacar desde la ley de ecuación, de la ley general. ¿Por qué? Porque vos tenías P por B igual a nRT. Si la temperatura es constante, todo esto es constante. Si T es constante, y entonces hemos dicho que llegamos a la ecuación P por B igual a constante. Y esa quiere decir que la presión 1 por el volumen 1 es la misma que la presión 2 por el volumen 2. Entonces, esta es la ley 1, esta es la ley 2, que en realidad es al revés. Recuerden que la ley general de los gases es la última, ¿sí? Pero yo les he dicho al revés. Otra les he dicho, ¿qué pasa si el volumen es constante del gas? Entonces te va a quedar la ecuación de estado. P, fíjate cómo te tienen que dar, ¿no? P, si el volumen es constante, es igual a N sobre B, que es constante, R, todo esto es constante, T, ¿se entiende? Entonces te queda P1, T1 va a ser igual a P sub 2 sobre T sub 2. ¿Me entienden? Porque esto es constante. P1 es una constante por T, igual a una constante por T1. Si cambia la temperatura T2, entonces la presión va a ser T2, y así sucesivamente. Entonces acá tengo las leyes de Charles Gay-Lussac. La primera. Y después la segunda ley de Charles Gay-Lussac, ¿qué pasa si la presión es constante? Entonces te queda P por B igual a nRT. Si esto es constante, lo paso dividiendo para allá y te queda que el volumen es igual a nR sobre P. Todo esto es constante,
por la temperatura. Entonces te queda que B1 sobre T1 es constante y eso va a ser igual a B2 sobre T2. ¿Mm? Entonces ya tienen todas las ecuaciones que ustedes necesitan para resolver los problemas. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguno que no haya entendido, algún pollito que se haya perdido en el camino, alguna ovejita descarriada? ¿O estamos bien? Yo, Entonces, profe, no entiendo por qué el volumen aumenta si la temperatura aumenta. bien, bien. Está bien tu pregunta. ¿Por qué el volumen aumenta si la temperatura aumenta? Vamos a ver eso. Yo te estoy dando un poco de prepo de la ecuación de estado, pero también tiene el sentido físico, porque en realidad yo te tendría que haber empezado explicando el sentido físico. Vos tenés un recipiente, ¿sí? ¿Te acordás del tubo de plástico que estoy mostrando yo antes con el gas adentro? ¿Te acordás o no? Más o menos. No. No has estado viendo. Bueno, este es el volumen y esta es una tapita. Ya te lo voy a mostrar de vuelta enseguida. Antes de pasar a los problemas voy a volver a mostrarme yo y voy a mostrar esto. Esto que tenés acá es una tapita que se puede mover, ¿sí? Este Claro, es el el volumen pistón. B. Exactamente, es un Sí. sistema pistón. Y acá tengo la temperatura. La pregunta que yo te hago, vos acá esto se puede mover, ¿sí? O sea que la presión acá siempre va a ser la misma, ¿se entiende? La Sí. presión que vos tenés en el gas siempre es la misma. Si yo a esto lo llevo a la temperatura T2, esa es la temperatura T1. Esta es la temperatura T1 y ocupa un volumen B1. La presión 1 va a ser igual a la presión 2. Si yo aumento la temperatura, ¿qué esperarías vos que suceda? Si lo caliento al gas, básicamente, ¿qué va a pasar? La presión aumenta. Exacto. Uy, estoy con problemas con la tableta. A ver. Si la presión aumenta, entonces, perdón, si la temperatura aumenta, entonces vos tenés una temperatura T2, que es mayor que T1, entonces este pistón solo se desplaza hasta arriba, ¿sí? La presión 2 ya hemos dicho que sigue siendo la misma que 1, o sea, eso no cambió, pero el volumen 2 es mayor, ¿se entendió? Claro. Pasa Y lo que que yo me hago la idea, digamos, de que el agua, digamos, por ejemplo, si aumentamos la temperatura en el agua, sí. eso disminuye, digamos, se va evaporando, o sea que tenemos menos volumen. No. Acá el recipiente, Es gas, acordate que en todo momento es gaseoso y el número de claro. moles no cambió. Sí, N es igual a constante para todas estas leyes. No estoy dejando que se vaya gas, ¿se entiende? sí, sí. No lo dejen, el N es igual a constante acá, ¿sí? De hecho, fíjense lo que sucede. P por B igual a N RT, si N es constante y R es constante, entonces te queda que P por B igual, te queda que P por B sobre T es igual a constante. Entonces vas a tener la ecuación más general de todas, P1, B1 sobre T1, debe ser igual a P sub 2, B sub 2, T sub 2. ¿Lo entendés? ¿Lo Ujú. entienden, chicos? ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces fíjense qué pava va a ser laburar con los problemas de gases. Qué fácil va a ser, qué fácil va a ser. Acá las tienen desarrolladas todas las leyes de Boyle-Mariotte, que era la de por B igual a constante, la tienen a la de Charles Gay-Lussac y a la primera ley y a la segunda ley. Están como medio largas, ¿sí? Por eso yo no quiero demorarme tanto, pero lo pueden ver perfectamente y estudiarlo ustedes con las diapositivas que tienen, ¿sí? Yo les recomiendo que lo lean. Ahí llegan al final a la ley general. Acá están los problemas. Yo quiero volver ahora, antes que empezar a plantear un problema, quiero volver a decirles. Lo que hemos hablado es que hay variables de estado, ¿sí? Que son P, B y T. ¿Estamos de acuerdo? Y está el número de moles. Hemos encontrado la ley general de gases ideales.
Y esa ley es P por B igual a nRT. Esa ley no me la quita nadie y ya la tengo clara. He dicho que al número de moles lo puedo poner como gramos sobre peso molecular, RT. De esa misma ecuación he dicho, si pasás dividiendo el volumen para acá, te queda densidad, entonces la densidad es igual a presión por peso molecular sobre RT. Lo que les estoy haciendo acá es el machete de todas las ecuaciones, chicos. Estas son las ecuaciones que ustedes van a usar para resolver los problemas de gases. Ya tengo la única ecuación que yo la estoy modificando un poquito, reemplazando cosas, pero ya saben cómo van a poder resolver todos los problemas, sabiendo siempre que R es igual a 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. ¿Sí? Bien, esa es la primera. Ahora, como P por B es igual a N por R por T, si el número de moles es constante, entonces te queda P por B sobre T igual a constante. Entonces, con esta ecuación, presión 1, P por B sobre T igual a constante. Con esta ecuación vas a poder resolver todos los problemas que quieras resolver. Acá están metidas todas las leyes. Fíjate por qué. Si la temperatura es constante, entonces T1 es igual a T2. Te queda P por B igual a P por B. ¿Se entiende? Si el volumen está con esto, chicos. Lucas, Joaquín. Lucas, Joaquín, cerralo el micrófono. Gracias. Si la temperatura es constante, entonces se va la temperatura y me queda P1, B1 igual a P2, B2. Si el volumen es constante, entonces B1 es igual a B2. Te queda P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Si la presión es constante, entonces P1 es igual a P2. Lo puedes tachar estos dos y te queda que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Entienden cómo van a trabajar, chicos, las ecuaciones? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, sí se entendió. Sí, profesor. Sí, se entendió. Entonces, estas ecuaciones que están viendo acá, este machete de ecuaciones, son las que van a usar para resolver todo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, vamos a ver si son capaces de resolver un problema. Bueno, el primero que tenemos acá, muy sencillo. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Quieren que hagamos un pequeño corte o continuamos? Por mí está bien, profe. Continuamos. Sigamos. Estamos bien. No, Bueno, sigamos, métele pata nomás. metámosle pata nomás, metele gas, dale gas, dale gas. Bueno, vamos para adelante. Me pide expresar en Kelvin las siguientes temperaturas. Las temperaturas, les voy diciendo de siempre, son en Kelvin. ¿Cómo calculaba yo las temperaturas en Kelvin? ¿Se Le acuerdan? sumo 273 grados. Exacto. A la temperatura en grados centígrados le voy a sumar 273. Nunca, nunca, jamás hay grados Kelvin negativos. No olvidarse eso. Y en la ecuación de gases siempre T es en Kelvin. No se olviden de eso. Ustedes en la ecuación llegan a meter, en cualquiera de estas ecuaciones, llegan a meter la temperatura acá, o acá, o acá. En cualquiera de estas llegan a meter la temperatura en grados centígrados y están cometiendo un error conceptual que les va a dar un error grave en el resultado. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, la temperatura en grados Kelvin. Y acá me están haciéndose un pequeño ejercicio de cálculo. Bueno, ¿cuánto vale menos 10 grados centígrados en grados Kelvin? 263. Exacto, pongo menos 10, más 273. Entonces, la temperatura 1 vale 263 grados Kelvin. O sea, fíjense que menos 10 grados centígrados, estamos bastante congelados, vale 263 Kelvin, bastante por arriba. La temperatura T2 está muy fácil. ¿Cuánto vale 0 grados centígrados? Directamente. Eso lo sabemos siempre. ¿Cuántos Kelvin son? 273. 273. Exacto centígrados. ¿Cuánto valen Kelvin? ¿Cuánto es? Es 100. 363. Exactamente. 373 Kelvin. ¿Alguna dificultad en esto? ¿Se entendió bien? Sí. No, profe, sí se entendió bien.
Entonces, ustedes siempre tienen que pasar a grados Kelvin cuando van a trabajar los problemas. Bien, ahora vamos a ver el problema 2. El problema 2 dice 10 litros de hidrógeno a una presión de 1 atmósfera contenidos en un cilindro que tiene un pistón móvil. 10 litros están contenidos en un cilindro que tiene pistón. El pistón se introduce hasta que la misma masa de gas ocupa 2 litros a la misma temperatura. Allá la presión en el cilindro. Bueno, vamos a ver problema 2. Dice el problema 2. Voy a leerlo de vuelta. 10 litros de hidrógeno a una presión de una atmósfera están contenidos en un cilindro que tiene un pistón móvil. Entonces, 10 litros de hidrógeno están contenidos en un cilindro con un pistón móvil. Dice que acá tengo gas hidrógeno, un pistón móvil que se puede mover. Recuerden siempre hacer el esquema, ¿sí? 10 litros de hidrógeno en un pistón móvil está a 1 atmósfera. La misma masa del gas ocupa 2 litros a la misma temperatura. Entonces me dice, está a 1 atmósfera. Eso, Ahí utilizo P1, B1 igual a P2, B2. 1 atmósfera. Sí, señor. Y está a una Temperatura cierta constante. temperatura T. Dice ahora, no sé quién me ha contestado, perdón, no lo he visto. Yo, profesor Lucas Joaquín Pérez. Ajá, Lucas, bien, espérate, ahora voy a sacar esto, ahora lo pongo acá al frente y los voy a poder ver un poquito mejor. Entonces, a ver. Esto dice, reduzco el volumen a la mitad, o sea, del volumen 1 voy a pasar a un volumen 2, me dice que reduzco a la mitad, o sea, es B1 sobre 2. Dice que la temperatura sigue siendo constante, o sea, T2, y esto es T1, T2 es igual a T1, porque la temperatura es constante, y me dice que determine cuánto vale ahora la nueva presión, ¿sí? La presión 2. Yo, como voy a, eso que está esquematizado ahí, que ustedes tienen que aprender a hacerlo, es lo que dice acá. 10 litros de hidrógeno a una presión de 1 atmósfera están contenidos en un cilindro que tiene un pistón móvil. El pistón se introduce hasta que la misma ocupa 2 litros a la misma temperatura, hallar la presión P sub 2 en el cilindro, ¿sí? Entonces, yo quiero saber la presión P sub 2 en el cilindro, que no la conozco. Medio feo el dibujito. Yo quiero conocer la presión P sub 2, no la conozco, y me dice que el volumen 2 vale 2 litros, perdón, no era la mitad, era 2 litros, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. Sí, gracias. Entonces, yo voy a usar, lo primero que tengo que tener en cuenta acá, chicos, ¿ha cambiado el número de moles entre este y este? ¿Ha cambiado el número de moles? No, porque tengo la misma masa. Exacto, N es igual a constante. Entonces voy a aplicar mi ecuación mágica, P1 sobre T1. Les estoy aplicando la ecuación general y después vamos a ver qué sucede en esa ecuación para que lo vean rápido. ¿Cómo es la temperatura T1 con la T2? Iguales. Iguales, se va. Constante. Bien, Las dos son la P1 constantes. exactamente, en este problema es constante. Acá tengo P1, B1 igual a P sub 2, B sub 2, entonces me queda P1, B1 igual a P sub 2 por B sub 2 y mi problema me está pidiendo P sub 2. Vale P1, B1 sobre B2. Entonces, P sub 2 vale, la presión 1 valía 1 atmósfera, perdón, esto está medio apretado acá. No vamos, es que puedo borrar ya, ¿no? Voy a borrar el esquema porque si no me quedo sin espacio. Yo por ahí empiezo a escribir medio grande y me quedo sin espacio. Entonces tengo P1 es igual, perdón, P sub 2 es igual a P1 por B1 sobre T1. Bien, entonces P sub 2. No, profe. Perdón, sí, ya Sobre B2. me di cuenta.
P1, B1 sobre B sub 2. Estaba viendo la otra ecuación. Entonces me queda una atmósfera, que es la presión 1, por el volumen 1, que vale 10 litros, dividido en el volumen 2, que vale 2 litros. Las unidades tienen que ser consistentes. Entonces P sub 2 le tienes que dar en atmósfera, no les puede dar en litros. Entonces queda 1 por 10 sobre 2, 5 atmósferas. ¿Lo pudieron resolver ustedes? ¿Les parece bien? ¿Entienden? Sí. Sí, profe. ¿Sí se entiende, profe? Bien. Yo le voy a preguntar a algún otro compañero. Lucía Marley, ¿entendiste el problema? Monasterio, sacarme el micrófono, por favor. Sí, perdón. Lucía Marley, ¿lo entendiste el problema? Contesto en el chat. Sí, ok, perfecto. A ver, Lucía, si te animás a hacer este problema ahora vos. El problema 3 dice, una cierta cantidad de gas está contenida en un recipiente a menos 10 grados centígrados de 750 milímetros de mercurio. Ajá, y una presión de 750. Si el gas se calienta a 35 grados centígrados, calcular la nueva presión y para colmo me la pide en atmósfera. Qué ganas de jorobar. Calcular nueva presión en atmósfera se supone que no cambia el volumen del recipiente. Bien, una cierta cantidad está en un recipiente a 10 menos y tac. Entonces, vamos a ver, es que yo al no tener el enunciado, está costando un poquito. Este era el problema número 3. Dice, en un recipiente, a ver Lucía, en un recipiente, el recipiente ese está cerrado, ¿sí? No tiene salida, por eso me dice en un recipiente, tengo, ay Dios, la memoria mía, menos 10, 750 y se calienta a 35. A ver, menos 10, voy a anotarlo para no olvidarme, menos 10, 750 milímetros y caliento a 35. Calcular la nueva presión. Bien. Lucía, tengo un recipiente que tiene gas, que está a menos 10 grados centígrados, la T1 vale menos 10 grados centígrados, dice que ese recipiente tiene una presión de 750 milímetros, obviamente el volumen es constante, el volumen B1 es ese, y si yo mido con un manómetro, la presión dice que vale 750. En realidad esta es la presión no manométrica, esta es la absoluta ya, ¿no? Acuérdense que si no, si fuera manométrica, le tendría que sumar la presión atmosférica. A ver, Lucía, yo acá tengo una cierta cantidad de gas y digo que ahora a ese mismo recipiente lo caliento y lo llevo a otra temperatura. Dice, al recipiente no lo podés cambiar, es como una garrafa, ¿sí? Entonces ahora me dice, mira, yo quiero que me digas cuánto vale B2 igual a B1. Yo quiero que me digas cuánto vale la presión 2 cuando la temperatura ahora la llevo a 35 grados centígrados. A ver, Lucía, obviamente tenés la misma cantidad de gas, el mismo número de moles, todo. ¿Qué ecuación vamos a aplicar, Lucía? Nuestra ecuación mágica. Cuando n es igual a constante, yo aplico esta ecuación. P1B1 sobre T1 igual a P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2. Lucía, ¿podés hablar? No quiere. Bueno, hablemos con otro. Roberto Morales, ¿estás? Roberto. Sí. Bueno, a ver, Roberto. ¿Qué situación tenés entre 1 y 2? Entre la situación 1 y 2. El problema me pide que calcule acá cuánto vale la presión 2. No la conozco. ¿Sí? Ahí lo único que sería igual sería el volumen, porque ni la T es igual, ¿no? Exactamente, cambia la temperatura y cambia la presión en la que no conozco y el volumen es lo mismo. En esta ecuación, entonces, ¿cómo simplificaría? ¿Lo puedo simplificar al volumen? No. Si B1 es igual a B2, entonces esto lo vas a poder simplificar, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo, Roberto? Sí, no, sí, entendí, sí. Sí, profe, si lo puede simplificar. Sí.
Pero le pregunto a Roberto. Roberto, ¿estás medio... No, sí. ¿Lo seguís o no, Roberto? Sí, sí. Bien, te queda P1 sobre T1 igual a P sub 2 sobre T sub 2. ¿Ves que ya la tenés a la ecuación armada? ¿Qué tenés que despejar de acá, Roberto? P2. Muy bien. P sub 2 va a ser igual a P1 sobre T1 por T2. Ahora te pregunto, Roberto, ¿cómo tenías que usar las temperaturas acá? ¿En qué unidades? Kelvin. Sí, señor. Entonces decime cuánto vale T1. Acá dice que vale menos 10 grados centígrados. ¿Cuánto vale entonces T1 en Kelvin? 263. Sí, señor. Más 273 igual a 263. ¿Y cuánto vale T2? 309. 380. Tengo que sumarle 273 y me da ¿cuánto? 308. 8. Muy bien. Entonces, mira Roberto, sigamos con el cálculo. Me queda P1. ¿Cuánto vale P1? 750. 750. Las unidades son milímetros de mercurio. Pero me están diciendo calcularlo en atmósfera. Entonces ahí ya vamos a ver cómo hacemos. Por ahora lo pongamos en milímetros de mercurio. Por la temperatura 2, que era 308, dividido en 263. ¿Cuánto vale entonces la presión 2? ¿Alguno la calcula? ¿O la calculo yo? Roberto, ¿has entendido lo que hemos hecho? Sí, profe, me da 878. Sí, señor. Muy bien. 878,3 milímetros de mercurio. Muy bien. Pero el problema te dice, no me lo des en milímetros de mercurio, dámelo en atmósfera. Pero vos ya sí sabés esto. ¿Cuánto valía una atmósfera? ¿Te acordás o no? Ay, no. Cuando hemos visto el manómetro, cuando hemos visto, perdón, el barómetro de Torricelli, habíamos dicho que la columna de 760 milímetros de mercurio era una atmósfera, ¿te acordás? Era justo la presión de una atmósfera, ¿te acordás? Bueno, no importa. Ahora ya te acordás con lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenés que transformar esto en atmósfera. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la regla de 3, Sí, pero quiero que Roberto termine el problema, así ya lo resuelve completo y sabe que él lo puede hacer. ¿Cómo lo vas a hacer, Roberto? Para hacer ese cambio de unidades. Ya lo ha dicho el compañero. Ajá, ¿y cómo es la regla de 3? X. 760 milímetros de mercurio son ¿cuánto? Una Una atmósfera. atmósfera. ¿Y cuántos X tengo yo? sería ¿Cuántos? X es igual a 878,3, que sería, me quedaría 760 dividido en 876. No, fíjate lo que acabo de escribir yo, ¿ves? Eso es lo que quería que meta la pata para que me digas mal la regla de 3. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. 878 milímetros de mercurio, X. Siempre en columnado. Vos estabas diciéndome al revés. ¿Sí? ¿Cuánto te queda entonces X? Esto por esto dividido en aquello. Te queda eso dividido en 760. Te queda 1.15. exactamente. Bien. ¿Te sentís capaz de hacerlo solo el problema, Roberto? Roberto, te lo fuiste. Bien. Bueno, no importa, no se te escucha, Roberto, pero de todas maneras creo que lo podés hacer solo el problema, ¿sí? ¿Sí? Se me había salido. Había salido. Bueno, ¿ves que sí lo podés hacer solo el problema? Tengo mala conexión. ¿Sí? Bueno, Sí. vamos a ver ahora el problema 4, ¿sí? Veamos el problema 4. El problema 4 dice, una cierta masa dada de cloro ocupa 38 mililitros a 20 grados centígrados. Determinar el volumen que ocupará si la temperatura se eleva a 45 grados centígrados, permaneciendo constante la presión. Entonces, el problema 4
vamos a verlo ahora, dice, una cierta masa de cloro, que me dice que en realidad ocupa 38,0 mililitros a 20 grados centígrados. Ocupa 38 mililitros. Ese volumen vale 38 mililitros, es el volumen inicial, ¿sí? Y esto tiene una cierta presión, una presión P1 que vale, no me dice nada, a 20 grados centígrados. Se eleva a 45. Este está a 20 grados centígrados. Esa es la T1 y esta es la P1. La pregunta me dice, ¿qué volumen va a ocupar el cloro si la temperatura se eleva a 35 grados centígrados, pero la presión se mantiene constante? Porque no me dice nada de la presión, ¿sí? Necesariamente, si esto se calienta y la presión 2 es igual a la 1, seguramente acá va a haber un cambio de volumen. Si P sub 2 es igual a P sub 1 porque no cambió, entonces el B2 es la pregunta. ¿Lo han entendido el problema, chicos? A ver. Sí. A ver, Viltes, Ángel, ¿te animás a hacerlo el problema? Ángel. Ángel. Sí, creo que sí. A ver, dale, métele. Dice una misma masa, o sea que el n es constante. ¿Qué ecuación vamos a usar? La santa ecuación. ¿Cuánto era? N igual a constante. ¿Te acordás cómo era la ecuación, la santa ecuación? PB sobre temperatura. Sí. Todo uno es. Y la segunda parte, igual PB sobre temperatura igual. Pero Bien. dos. Pero en las segundas condiciones, o sea, todo en las condiciones 1 debe ser igual a las condiciones 2, ¿sí? P por B sobre Sí. T permanece constante según la ecuación general de los gases, para N constante, bla, 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 todo lo que hemos hablado en la clase. Bien, en este problema, ¿qué tenés constante y qué cambia? La presión es constante. Muy bien, Ángel. Entonces la puedo simplificar, ¿no es cierto? Porque P1 es igual a P2 en ambos miembros. Exactamente, porque P1 es igual a P sub 2 y es igual a constante, o sea, presión constante. Mi problema es a presión constante. Entonces, ¿qué te queda tu problema? B1 sobre T1. T1. Bien. ¿Y qué me está pidiendo el problema? ¿Que despejes qué cosa? El volumen. ¿Qué volumen? El volumen 2. Bien. ¿Cuánto vale entonces el volumen 2 según vos, Ángel? B1 por T2 sobre T1. ¿Están de acuerdo los demás? Chicos, ¿estamos bien con Ángel? Sí. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces ahora, Ángel, ¿qué temperatura tengo que poner acá? T2 y T1. ¿Cuánto vale T2? T2, 35 grados. Y voy a poner 35 acá. No, en Kelvin. Bien. Sería Bien. 273 más 35. Bien. ¿Cuánto te da? ¿Lo tenés ahí para hacer? No. Profe, ¿no era 45 300. grados centígrados? Ya me fijo. Sí, 45. Muy bien. Siempre las... 45. Chicos, siempre las mujeres tienen más memoria que nosotros, ¿no? Tengan cuidado cuando hagan una macana porque nunca se van a olvidar. No, dígamelo a mí. Todos Ah, sabemos que nunca olvidan, profe. a ver, 318, profe. 313, por ejemplo. No, sí, 18. acá es 318 y acá ¿cuánto es? Entonces 20 más 273 es 313, ¿no es cierto? Disculpen la improlijidad, es que no puedo escribir muy bien con la tableta. Entonces me queda B1 por... No, profe, no, 313 acá está no. mal, acá está mal. 293. Sí, me di cuenta en ¿No es el auto. 293? Sí, señor, 293 y 318, ese sí está bien. Entonces me queda que es B1 por T2 sobre T1. ¿Cuánto vale B1, Ángel? 38 milímetros, por eso dicen. Mililitros, es un volumen. Si vos pones mililitros acá, tu volumen que obtengas acá va a ser mililitros. ¿Ah? No hay problema que lo dejes
pero que vos sepas que eso va a ser así. Lo que no podés tocar nunca, las unidades que nunca podés tocar, son las de la temperatura. Esas siempre tienen que ser en Kelvin. Bueno, acá me queda T2, que vale 318 sobre 293. Entonces, B sub 2 vale 38 por 318 sobre 293. ¿Ah? ¿Cuánto te da, Ángel? Ahí saco. 38. ¿Quién era la compañera que nos ayudó con la memoria? ¿Era Paula Suárez? Santolaya. Ah, Santolaya, sí, también. Tiene una memoria prodigiosa. Bueno, vamos a ver cómo andamos en el otro problema. ¿Cómo era tu Profe, da nombre? 41,24. ¿Cuánto? 41,24. Exactamente, lo mismo me da a mí. Son Mililitros. iguales. ¿Llegaste a ese resultado, Ángel? Sí. Bien. ¿Han entendido todos, chicos? Sí, profe. De Sí, 10. profe. De 10. Vamos al otro problema, el último, el 5. Decir si es correcto este razonamiento. A ver, Lucía, a ver cómo estamos, Lucía. El problema 5, este que tenemos acá. Decir si es correcto este razonamiento. Si la temperatura de un gas pasa de 50 a 100 grados centígrados y la presión es constante, el volumen se duplica. Ojo que es un problema cazabobos, ¿no? Es con trampa, digamos. ¿Te acordás cómo era la ecuación? P por B sobre T igual a P por B sobre T. Dice, si la temperatura de un gas y la presión es constante, entonces, yo te voy ayudando, Lucía. ¿Qué opinas ahora? No sé si despejar el volumen, Ajá, me parece muy buena idea. ¿Qué volumen despejarías? el 2 Bien, el volumen 2 te queda entonces ¿cuánto? B1 sobre por T1. T2 sobre T1. Bien, bien, Lucía, bien. Entonces ahora vos vas a obtener, si el B2 es el doble de B1 o pasás B1 dividiendo para acá, ahí vas a tener la relación. ¿Te das cuenta? Te va a dar 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Te das cuenta? La relación entre B2 y B1. Sí. Bien. ¿Qué te da la relación entre B2 y B1? Me va a dar que es el doble. Bien. ¿Y por qué un cazabobo el problema, Lucía? Aldo, ¿no va a ser la mitad? Sí, pero no, está bien como estás diciendo vos. El doble. Sí, el doble. Pero ¿y qué dice el resto? Claro, el doble, profe, como el ejercicio anterior, la temperatura ha aumentado y el volumen ha aumentado. Sí, está bien. Porque son directamente proporcionales. Sí, ahí usted hizo la gráfica también al principio. Bien, bien. ¿Todo está bien? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. A ver, ahora les voy a decir en qué va la temperatura acá. Kelvin. Ajá. No. Lo hacemos en Kelvin a ver qué pasa. Bueno, Entonces te queda B2 sobre B1 es igual a T2 sobre T1. ¿Estamos así? Así era, ¿no es cierto? Entonces B2 sobre B1 es igual a 373 dividido en 2. ¿En cuánto sería? 273 más 323. 323. Y esto, según mis cálculos, me da, ¿cuánto les da a ustedes? 1,15. Exactamente, 1,15. O sea, todo lo que estaba diciendo antes era en qué temperaturas, chicos. En Está grados bien, centígrados. Hay algo pasado claro. la Kelvin.
En Kelvin. Pero el tema se maneja con grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo con grados Kelvin? Podemos decir, si la temperatura se hubiera duplicado en Kelvin, entonces sí era verdad lo que vos decías, Lucía. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, tienen esta magnífica ecuación para utilizar y las tres ecuaciones que ya hemos visto antes. Las dos ecuaciones, no, ya las he borrado. Las ecuaciones que son las que les he escrito, no sé si se las acuerdan ya, ¿no? ¿O hace falta que las escriba de vuelta para cerrar de vuelta? Entonces, P por B igual a nRT, me la tengo que acordar muy bien de memoria, porque esa ecuación la voy a usar siempre que tenga un número de moles variable, y el número de moles vale la masa sobre el peso molecular, donde R es la constante que vale 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. La otra ecuación que hemos aprendido es que P1, B1 sobre T1 es igual a P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2, y esto vale siempre que N sea igual a constante. Eso va a ser válido siempre que el problema me digan una cierta masa, le cambio la temperatura, una cierta masa, le cambio el volumen, una cierta masa, le cambio la presión. Siempre que digan una cierta cantidad, bueno, ahí me están hablando de n igual a constante y puedo aplicar esta ecuación. ¿Por qué les doy esta? Porque esta engloba a P1, B1 igual a P sub 2, B sub 2, a P1 sobre T1 igual a P sub 2, T sub 2, y a B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Esta ecuación las envuelve a estas tres. ¿Sí? O sea, cuando la masa sea constante, podemos utilizar esa. Sí, señor. Sí, señor. Cuando vos tengas un cambio de estado de tu sistema gaseoso, pero sea la misma masa de gas, no pierdas gas ni aumentes gas. Sea un sistema cerrado en cuanto a la masa, pero vos le cambiés la temperatura, le cambiés la presión, le cambiés el volumen, bueno, vas a usar esa ecuación para resolver todos los problemas. ¿Se entendió? Que es la que usamos ahora. No sé quién preguntó recién. ¿Quién fue el que preguntó? ¿Qué nombre? ¿Quién preguntó recién? No sé si te refiere a mí, que yo recién le pregunté si Sí, esa era. sí, Jerónimo, sí, Jerónimo. Eras vos, no es que te me habías ido. Bueno, no, es que no te había visto en la lista. Entonces, Jerónimo, esa ecuación la vas a usar siempre como hemos usado en nuestros 5 problemas que tenías acá. Fíjate, todos los problemas te dice contener un cilindro, el pistón se introduce acá, yo tengo 10 litros de hidrógeno, trata de contener un cilindro, no me dicen los moles, nunca me dice nada. Me dice que está en un pistón y que yo lo comprimo. Después acá dice una cierta cantidad de gas contenida en un recipiente, si el gas se calienta, acá, o una cierta masa de gas, de cloro, acá. Si la temperatura de un gas no me dicen nada, todos los resolví con la misma ecuación. ¿Te parece bien, Jerónimo? ¿Lo entienden? ¿Se Sí, entendió? o sea, cuando los moles son constantes, va a esa derecha. Va a Sí, esa. señor, sí, señor, va esa derecho. Listo, Ahora, ustedes van a tener que comprender, por supuesto, por qué de esas ecuaciones está todo el desarrollo acá, ¿sí? Empecé con la ley de los gases ideales directamente, pero acá tiene la de Boyle-Mariotte y la de Charles Gay-Lussac en sus dos formas. Eso lo tienen que ver, lo tienen que leer un poco, yo quería pasar rápido. Esto quiero que lo vean, chicos. Después vamos a hacer consultas sobre esto, porque esto sí se pregunta también en preguntas teóricas final. Si algo no se entendió de estas gráficas, de estas ecuaciones particulares, las consultamos. ¿Se entendió? Perfecto, sí. Bien. Bien. Acá voy a cerrar la grabación de la clase quedamos abiertos un segundo para cualquier comentario, porque creo que ya todo lo que hacía a consulta de allí está cerrado, ¿no? Bien.